capítulo 9 y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 19, varios versículos. Y dice el versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, históricamente la palabra de Cristo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación se estaban expandiendo a todos los lugares. Veíamos capítulos anteriores como a través de esa persecución a la iglesia, el evangelio se extiende a los diferentes pueblos, a las diferentes naciones que rodeaban a Jerusalén. Y Saulo estaba encelado, enojado, airado, porque eso estaba sucediendo, a tal grado que en el versículo 1 nos dice que él traía las amenazas y que respiraba las amenazas y traía la muerte contra aquellos discípulos que predicaban acerca de Cristo. Y en el versículo 1 nos dice que se acerca al sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que en el Antiguo Testamento era el único que podía entrar a ofrecer sacrificios para remisión de pecados. Ese sumo sacerdote que en el Antiguo Testamento tenía un contacto directo con Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos cómo este sumo sacerdote estaba ciego espiritualmente. No quería reconocer a Jesucristo. Recuerden lo que nos dice Hebreos, que todas las cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento, más específicamente en los primeros 5 libros de Génesis, era un reflejo de lo que representa Cristo en nuestras vidas. Porque ahora el gran sumo sacerdote ya no era este sumo sacerdote que encontramos en el versículo 1. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y aquel sacrificio que se ofrecía cada año para remisión de pecados, Jesucristo mismo lo cumple entregando su cuerpo una vez para todo el pecado que tú y yo hayamos vivido, o estemos viviendo, o hagamos en un futuro. Cristo ya pagó el precio por el pecado en nuestras vidas. Eso no lo entendía Pablo en aquel momento, llamado Saulo hasta ahorita. Versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ya no solamente Saulo se conformaba con traer persecución a los creyentes en Judea, en Jerusalén, sino también él estaba dispuesto a llevar esa persecución, ese encarcelamiento, ese juicio a Damasco. Y no solamente a Damasco, a muchos otros lugares, a fin de que se hallase algún hombres o mujeres de este camino, hablando del camino de Cristo, hablando de todo aquel que cree en Jesucristo, de todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén para ser condenados, para que pasaran como Esteban, que fue apedreado, como otros creyentes que ya estaban siendo perseguidos, y como Pedro y Juan, que ya habían sido encadenados y ya habían sido encarcelados, y que ya les habían dado de latigazos y los habían golpeado y les habían dicho: ya no hables de Cristo. Si no quieres volver a la cárcel y que te demos tu tunda, ya no hables de Cristo. Pedro y Juan gozosos salieron: no, tenemos que seguir hablando de Cristo, no podemos detenernos. Versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjate, se nos describe en este versículo 3 cómo Saulo estaba a punto de llegar a Damasco y del cielo un resplandor lo rodea. ¿Quién era ese resplandor? El día miércoles en nuestra carta de primera de Juan veíamos a Jesucristo reflejado como la palabra de Dios, como el verbo de Dios. Pero también encontramos en el evangelio de Juan a Jesucristo representado como la luz del mundo, como la luz que alumbra en medio de la oscuridad, como la luz que alumbró en ti y en mí para vida. Y
Y de una manera impresionante, en este versículo 3 podemos encontrar esa referencia. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Jesucristo, literalmente alumbrando su camino. Físicamente, con sus ojos, Saulo pudo ver aquel resplandor. Pero Saulo, al igual que tú y yo, antes de reconocer a Cristo y de acercarnos a Cristo, estábamos en tinieblas. Nuestro espíritu estaba muerto bajo el dominio de la oscuridad. Cuando Jesucristo se le aparece a Saulo, le alumbra físicamente, pero también es una referencia de lo que iba a pasar en el espíritu de Saulo. Ese espíritu de Saulo que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad, sí, probablemente conocía de cabeza a pies la ley, tenía mucho conocimiento, practicaba la ley de Jehová, pero eso no era suficiente para poder alumbrar su espíritu que caminara a la verdad. Jesucristo se le revela y Saulo tiene un encuentro con Jesús y su vida cambia por completo. Por eso en esta hermosa mañana yo quiero hacer énfasis, hermanos y hermanas y personas que nos están viendo por Facebook. No es suficiente decir yo conozco de Dios y yo practico lo que se me viene en la cabeza para agradar a Dios. Necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas para conocer a Dios y para agradarle a Dios. Saulo tenía conocimiento en la ley, pero él vivía bajo oscuridad, vivía bajo una muerte espiritual hasta que Jesucristo se aparece en su vida. Versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No solamente se le apareció, sino le habló a Saulo. Qué tan impactado debió de haber quedado Saulo, que el versículo 5 nos dijo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, que perseguía a los seguidores de Jesucristo, porque Saulo decía: es que este charlatán murió y no resucitó. Sin embargo, sus enseñanzas siguen vivas. Hay que perseguir a la iglesia para que terminen de hablar de ese tal Jesucristo, porque solamente es una falacia, solamente es un engaño, solamente es una falsa doctrina. ¿Cómo puede resucitar a alguien? Y cuando se encuentra a Jesucristo, y cuando Saulo le dice: ¿quién eres tú? ¿Quién es el que ha resplandecido? Jesucristo le dice: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Porque esto debe de quedar bien claro en nuestras vidas y nos debe de dar ánimo. Y Mari, el día de hoy en la mañana, por si tú también quieres venir antes de iniciar nuestro servicio a las 10 de la mañana, procuramos orar con el grupo de alabanza y con los hermanos que vengan. Y Mari mencionaba algo que es bien cierto. El día de hoy tenemos libertad para abrir la iglesia. Tenemos libertad para abrir las 3 puertas. Tenemos libertad para transmitir por Facebook. Pero va a llegar un momento en el que la iglesia se va a cerrar, no porque querramos, sino porque va a haber una persecución a los creyentes. Y eso no debe de darnos miedo, sino debe de darnos ánimo. Porque cuando esta persecución se levante aquí en la ciudad de Oaxaca, hay pueblos que están pasando ya por esa persecución. Estos líderes, ya sea religiosos o líderes políticos, que se van a levantar en contra del cristianismo, en contra de que tú y yo hablemos de Cristo, nos van a perseguir como Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero en este versículo aprendemos que no solamente estaban persiguiendo a los discípulos de Cristo, estaban persiguiendo a Cristo. Un Cristo vivo, un Cristo que cuando sea su segunda venida va a traer un juicio a todas estas personas que se levantaron en contra de la iglesia, que va a traer un juicio en contra de todas las personas que el día de hoy
están persiguiendo a la iglesia. Porque están persiguiendo a la iglesia, pero están persiguiendo también a Cristo. Y eso es algo que a mí me impacta en este versículo. Como Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando persigues a mis discípulos, cuando persigues a toda la gente que cree en mí, me estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjate qué referencia hace Jesucristo acerca de Saulo. Aunque Saulo está duro y duro persiguiendo a la iglesia, arrastrando a los cristianos, se está dando de topes con un aguijón. Porque el juicio sobre todas aquellas personas que traigan persecución sobre la iglesia va a ser peor de la que pueden traer. Yo no sé si tú, cuando leíamos Revelaciones, te preguntabas: bueno, ¿por qué la iglesia tiene que pasar por persecución? Y veíamos referencias de las Escrituras que nos decía primeramente que el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por su casa. El juicio de Dios, en su infinita sabiduría, en su soberanía, Él permite que la iglesia pase por persecución para que Jesucristo tenga, por así decirlo, un remedio o palabras para decir, o una acusación en contra de todas estas personas pecadoras y malas, para pasarlas a juicio. Fíjate qué tan sabio es Dios en su forma de actuar y en su forma de hacer y de ver las cosas. Y a partir de aquí vamos a ver a un Saulo cambiado. Ahora ya no Saulo, sino ahora Pablo. Pero así como Pablo trajo persecución a la iglesia a lo largo de Hechos y en sus cartas escritas por él, vamos a ver que esa persecución que él hizo en algún momento hacia la iglesia, ahora aquellos pecadores, aquellas personas que no querían saber nada de Cristo, van a traerle persecución a Pablo. ¿Por qué? A consecuencia de eso mismo, a consecuencia de que antes él se levantó en contra de la iglesia. Y lo mismo es en nuestras vidas, y me gusta mencionarlo para que tú y yo tengamos temor a la hora de actuar. El pecado que tú y yo hacemos, el pecado que tú y yo practicamos, Dios lo perdona a través de Cristo, pero las consecuencias de ese pecado quedan marcadas en nuestra vida física. Y eso es algo que debemos de comprender y de tener temor de no hacer el pecado. Y el día de ayer veíamos que no solamente el pecado queda marcada en el testimonio y repercuye en nuestra familia, sino también va desgastando nuestro cuerpo, va separándonos de Dios. Versículo 6: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese Saulo duro de corazón, ese Saulo aferrado a perseguir a los creyentes, le bastó un encuentro de Cristo, le bastó saber que Cristo había resucitado para poder dar un giro a su vida, para poder cambiar su perspectiva. Ahora este Saulo temeroso, con miedo, ese Saulo probablemente arrogante, probablemente orgulloso, probablemente necio, pensando que todo lo que él hacía estaba bien. En el versículo 5 él dijo, en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Recibe una orden de Cristo y Saulo accede y obedece a esa orden. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fíjate qué impresionante. O sea, puedes ver cómo Jesucristo se puede manifestar de una manera increíble si Él quiere a toda la multitud. Pero si Él mismo quiere, como en este caso de Saulo, se puede manifestar solamente a una persona, y las otras personas Dios las puede impactar de una u otra manera. Ese es el poder de Cristo, hermanos. Ese es el poder de aquel en el cual tú y yo hemos puesto nuestra fe, Jesucristo.
Él puede hacer una obra en la vida de aquellas personas a las cuales tú quieres, pero aún están cegadas espiritualmente. Así como el corazón de Saulo, duro, orgulloso, fue conmovido y fue guiado por Jesucristo, Cristo también lo puede hacer en la vida de las personas que creen conocer al verdadero Dios. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Pero fíjate, ese encuentro con Jesucristo personal impactó en la vida de Saulo, pero también impactó en su cuerpo. Al ver el resplandor, cuando él vuelve a abrir sus ojos, había quedado ciego. Ciego. Y esta afección visual que tuvo Saulo la va a estar reflejando en todas sus cartas. No esperemos, o las personas que nos están escuchando, las personas que son personas que escuchan la palabra de Dios, pero no saben si creer o no creer. Las personas que no saben si aceptar a Jesucristo como su Señor o no aceptarlo. A esas personas les voy a hablar en este versículo. A los que ya somos creyentes, ya pasamos esta prueba. Pero a todas aquellas personas que están pensando, están evaluando si creer en Cristo o no creer en Cristo, si acercarse a Dios o no acercarse a Dios por medio de Cristo, no esperes que te pase algo que impacte tu vida positivamente como Saulo, pero negativamente a tu cuerpo. Hay muchas personas que no es hasta que tienen un encuentro cercano con la muerte que dicen: está bien, reconozco que necesito de Dios. Y sufren por muchas cosas y van a causar dolor a mucha familia. No esperes a que pase eso en tu vida para acercarte a Cristo. Hoy es un buen día para tomar esa decisión y decir: necesito de Cristo. Saulo, duro de corazón, persiguiendo a la iglesia, Jesucristo se le revela. Saulo cree, pero tiene una afección visual que ya nunca más se le quitó en su vida física. Pasó ceguera. Y a lo largo de sus cartas vemos cómo él se quejaba de esa afección, de esa ceguera. No esperemos venir a Cristo cuando estemos a punto de morir, cuando perdamos un brazo, cuando perdamos a alguien importante. Ahora que tú estás completo, que tú estás feliz, que te sientes óptimo físicamente, ven a Cristo. No esperes a que Él trate contigo de una manera dura como la de Saulo para venir a los pies de Cristo. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjate, esa afección, esa molestia que tenía, le duró 3 días, en el cual esos 3 días fueron de tanto sufrimiento, de tanto dolor, que no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Versículo 10, ahora se nos habla de otro personaje, de otro creyente, de otro discípulo que probablemente había conocido de Cristo por Felipe o por algún otro creyente que había salido de Jerusalén. Nos dice que este discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Versículo 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Fíjate, no solamente Pablo estaba en una aflicción física, sino también estaba ya en ese caminar espiritual. Fíjate por eso cómo es bien importante tomar esto en cuenta. El crecimiento espiritual es personal. Saulo había sido cambiado por Cristo y Cristo estaba obrando en su vida y el Espíritu Santo estaba obrando en su vida a tal punto que Saulo, antes de que Ananías viniera a orar por él, él ya estaba orando, él ya estaba buscando de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos estamos mal acostumbrados. Y a lo mejor va a sonar duro lo que yo te voy a decir, pero con todo amor, perdóname. Muchas veces nosotros somos como esos jóvenes o como esos adolescentes que si mi mamá no está, yo no voy a comer porque no sé ni prender la estufa. Que si no hay nada en la mesa para comer, yo no voy a comer porque no sé qué hacer. Y muchas veces como cristianos y los líderes, muchas veces no dejamos que los miembros de la iglesia crezcan por sí solos. Y muchas veces los miembros de la iglesia no quieren crecer por sí solos. Quieren que los líderes los lleven, les den alimento, les preparen cereal, les preparen quesadillas. Y el crecimiento espiritual es personal. Depende de ti, no depende de la iglesia. No depende del pastor Antonio, no depende de Misael Hernández. El crecimiento en tu vida depende de ti mismo, porque Dios ya te dio la capacidad a través del Espíritu Santo de poder crecer. Así como Saulo. En ese momento, y todos dependemos solamente de Cristo para crecer espiritualmente. No seamos como la famosa llamada generación de cristal hoy en día, que los jóvenes y los adolescentes dependen ya no de ellos, sino de sus papás y de todos los que les rodean. Como cristianos nosotros debemos depender de Cristo, de la palabra de Dios y de nadie más para poder salir adelante. Entonces, versículo 13, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Saulo ya era conocido por todos los creyentes. Saulo había sido uno de los que había empezado la persecución en Jerusalén. Cuando Ananías recibe visión de parte de Cristo, de parte del Señor, Ananías le dice: Señor, pero esta persona es la persona más mala. Él ha traído persecución a tu iglesia en Jerusalén. ¿Cómo es que yo voy a ir a obrar, a orar por él? ¿Cuántos males ha hecho él, ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todas aquellas personas que no eran judías. Los samaritanos, los griegos, los romanos, hoy en día nosotros los mexicanos. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? A causa de la persecución que Saulo estaba trayendo. Por eso las acciones que tú y yo hacemos en esta tierra son perdonadas por Dios, pero sus consecuencias retumban en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares y de todos los que amamos. Por eso debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Y vemos cómo el Señor le dice a Ananías: yo voy a usar a este hombre duro de corazón. Yo voy a usar a este Saulo para llevar el evangelio a los gentiles, para llevar el evangelio a las autoridades, a los reyes, para llevar el evangelio a los mismos judíos, pero también para que él aprenda a padecer por causa de mi nombre.
Y a lo largo de la vida del apóstol Pablo fue una vida de persecución, de dolor, de angustia, de aflicción, de soledad. Sin embargo, Saulo se mantenía firme porque sabía a lo que Dios le había llamado. Y nosotros debemos de estar preparados, porque probablemente hoy vivimos en una vida cómoda. Y cuando vengan las persecuciones y cuando vengan los problemas a los creyentes, yo espero que tú y yo sigamos confiando en Cristo, poniendo nuestra fe en Cristo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Mira cómo empieza este versículo. Ananías obedece, a lo mejor con miedo, a lo mejor sin entender el porqué, pero obedece. Y cuando ve a Saulo, no le dice: a ver tu pecador, a ver tu perseguidor de la iglesia, sino rápidamente Ananías identifica a Saulo como un hermano de la fe, como un hermano de la fe. Y a lo mejor esto puede salir un poquito del contexto, pero también debemos de entenderlo. Toda persona, por más que haya hecho cantidad de pecado, al venir a Cristo, al ser transformado por Cristo, al tener ahora la identidad de Cristo, ya es uno de nuestros hermanos. Y debemos de quererle, y debemos de amarlo, y debemos de conducirlo a seguir fortaleciéndose en Cristo. Ananías ya no veía en Saulo aquel perseguidor, aquel malvado, aquel que traía juicio sobre los creyentes. Ananías ya veía a Saulo como un hermano más de la fe. Y muchas veces eso nos cuesta cuando un nuevo creyente se convierte a Cristo y empiezan los prejuicios. Es que como esta persona borracha, como es que esta persona drogadicta va a ser ahora parte de la iglesia de Cristo. Muchos de los creyentes, cuando la pandemia se empezó a pegar fuerte y cuando se empezaron a cerrar las iglesias, y entonces los creyentes recapacitaron, y muchos creyentes que ya no venían querían venir a la iglesia, y muchos creyentes que ya no leían su palabra empezaron a leer la palabra. Pero en cuestiones de cuando la iglesia se cerró, muchos hermanos decían: ya para qué quieren venir los hermanos si la iglesia ya está cerrada, tuvieron 20, 30 años para venir a la iglesia. Pero nosotros debemos de ser diferentes. En todo momento debemos de apoyarnos. Hay hermanos que hoy permanecen fieles a la iglesia y vienen y son bienvenidos y los amamos y los queremos. Pero también hay hermanos que a lo mejor dejaron de venir a la iglesia. Y Dios va a tratar con ellas y Dios los va a acercar a la iglesia. Y nosotros debemos de tener ese mismo corazón, amarlos, porque son nuestros hermanos. No levantar juicio contra ellos. Nosotros como iglesia estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Hay hermanos que tienen una fe impresionante, hay unos hermanos que tienen una madurez impresionante, pero también hay hermanos que su crecimiento espiritual es un poco más lento. Y tenemos que quererlos, y tenemos que amarlos, y tenemos que verlos, porque son parte de nuestra familia. Te voy a leer una vez más el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí puede haber una controversia, porque yo ya te había mencionado que Saulo ya había sido lleno del Espíritu Santo. Y cuando empezábamos Hechos, veíamos algunas definiciones de estar lleno del Espíritu Santo y del bautismo en el Espíritu Santo. Y algunos teólogos manejan estas dos palabras, bautizo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo, como una misma cosa, como una misma acción. Pero nosotros veíamos que conforme al contexto, cuando hace referencia al bautismo del Espíritu Santo, está haciendo referencia a que el Espíritu Santo viene a tu vida y te sella y te marca como un hijo ahora de Dios. Cuando
el creyente tiene al Espíritu Santo en su vida? Cuando la identidad de Cristo ahora es puesto en ella. Es decir, cuando la persona acepta y reconoce a Cristo como su Salvador, de una manera automática el Espíritu Santo viene a sellarlo. Podríamos hacer referencia a que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y en este versículo, cuando hace referencia a que Ananías fue enviado para que recobre la vista a Saulo, esa vista física, pero que no se le va a componer al 100%, sino que ahora va a ser su aguijón de la carne, y para que sea lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que una persona que ya ha sido marcada y que ya ha sido bautizada por el Espíritu Santo va a ser llena ahora por el Espíritu Santo? Porque tú y yo como creyentes debemos aprender a dejar lo que a mí me gusta y a dejar lo que le gusta a la carne, y empezar a buscar a Dios y empezar a buscar en oración a través de su palabra, y el Espíritu Santo se va manifestando en nuestras vidas. No es que haya un porcentaje del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que hace referencia a que cuando tú te dejas ser guiado por la palabra de Dios y buscas a Dios en oración y eres buena persona, buen creyente, estás dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida. A eso que el Espíritu Santo trabaja en tu vida le podemos conocer como llenura del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Entonces, Ananías, en la oración para que Pablo recobrara la vista y en la oración para que sea lleno del Espíritu Santo, se está refiriendo a que Ananías iba a pedir, y también Ananías iba a ser como un padre espiritual para Saulo, para que conociera a Cristo realmente. Ya no solamente físico, ya no solo de una manera impactante como en los principios del versículo 9, sino ahora también doctrinalmente. Ahora Ananías le iba a enseñar el camino para conocer a Cristo, que a eso tú y yo somos llamados, a dar a conocer el camino a los nuevos creyentes y también a los que tienen bastantes años en la iglesia y están junto con nosotros caminando, recorriendo nuestra vida como creyentes. Pero a eso se está refiriendo este versículo. Versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Podemos ver que entre el lapso del versículo 1 no solamente se le cayeron las escamas de los ojos, sino que fue bautizado. Pero para ser bautizado necesitó primero ¿qué? Lo veíamos en Mateo: ser discipulado. Desde antes Jesucristo ya había dado las ordenanzas, que el ser discipulado es que tú y yo enseñemos del bautismo y lo que conlleva y la doctrina y las enseñanzas de Cristo. Por eso es que cuando nos habla de ser lleno del Espíritu Santo, está haciendo referencia a eso, a recibir la doctrina de Cristo, a recibir las enseñanzas de Cristo. Cristo solamente se le apareció y cambió la vida de Saulo, pero ahora llegó Ananías para decirle: mira, Cristo en sus 3 años de ministerio nos habló de amar a nuestro prójimo, nos habló que era el camino, la verdad y la vida, que nos acercáramos a Dios por medio de Él, que en Él lo tenemos todo, que busquemos primero los bienes celestiales, los bienes en el reino de los cielos, porque las cosas que aquí podemos tener son corruptibles y van a perecer. Le empezaba a hablar acerca de ese famoso sermón del monte que estudiamos por unos meses. Le estaba enseñando ahora de Cristo, a tal punto que Pablo ya era un creyente y estaba convencido de su fe en Jesucristo, que fue bautizado. ¿Por qué nos bautizamos? Lo hablábamos el domingo también. Por 2 razones: porque es un mandato de Cristo
y porque nuestras vidas representa el que tú y yo queremos y que estamos fieles en nuestra fe y que queremos confesar nuestra fe al mundo, que hemos creído en Jesucristo. El bautismo es un acto público. Hoy en día, porque en Oaxaca no habían ríos, ahorita ya se empiezan a secar. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Antonio, el pastor de la iglesia, que hizo un bautisterio, y muchas veces no es necesario salir a los ríos, pero lo hacemos de una manera pública. Todas las personas que quieran venir a ver el bautismo, que vengan. El que se está bautizando está declarando con sus hechos que ha conocido a Cristo. Lo mismo estaba haciendo Pablo. Conociendo, reconociendo, ya no solamente ante los hermanos en Cristo, sino a toda aquella sociedad que los rodeaba, que él había puesto ahora su fe en Cristo. Por eso, si no te has bautizado, es importante que te bautices. Primeramente, porque es un mandamiento de Cristo. Y segundamente, para ver si realmente eres cristiano, o vas a decir a la mera hora, no me quiero bautizar porque no estoy seguro si confiar en Cristo o no. Versículo 19, y con este versículo terminamos ya en esta tarde para que los padres ya se vayan a comer algo delicioso con sus familias. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjate una vez más, versículo 19, se nos habla de que Pablo ahora estuvo con los discípulos. ¿Para qué? Para aprender de Cristo, para conocer más de Cristo. Por eso venimos como iglesia, para conocer más de Cristo. Pero no nos conformemos nada más con eso, sino busquemos un crecimiento personal, particular, íntima. Yo con Dios, yo con su palabra, yo con la oración. Porque en los primeros años de vida del nuevo creyente es como un bebé, y Pablo lo menciona más adelante, pero él lo comprendía. Aquí lo estamos viviendo en su vida en estos 3 versículos. Él hace mención que no nos conformemos siendo bebeses o siendo bebés, que pues como son bebés necesitan alimentos especiales, necesitan leche materna, necesitan cosas que son suaves para su digestión. Y Pablo hace la comparación con el creyente. El nuevo creyente, como es nuevo, necesita una comida líquida que pueda digerirlo, que pueda aprender, que pueda conocer, pero después va a ir creciendo a poder ahora alimentarse de comida sólida. Lo mismo es como el creyente. Los nuevos creyentes están en un proceso, pero si tú ya tienes un año de venir a la iglesia y un año de estar en las cosas de Cristo, ya no eres un nuevo creyente. Ya necesitas depender ahora de ti para crecer espiritualmente. Y cuando me refiero a depender, me refiero a tener esas ganas y a hacerlo, ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Pero ya no como los nuevos creyentes que están el pastor Antonio, que estoy yo, que están los líderes de la iglesia detrás de ellos enseñándoles para que después ya puedan ellos solos estudiar la Biblia, agarrar la Biblia. Y es lo mismo, nos dice este versículo 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y eso que Saulo solamente estuvo unos días con los discípulos. A partir de aquí nos va a decir que ahora Saulo va a predicar en Damasco, y que ahora Saulo va a predicar en diferentes lugares. Hasta España llegó Saulo, predicando de Cristo, del Cristo que tú y yo conocemos, del Cristo que tú y yo hemos creído, al igual que Saulo, que ahora a partir de ahora va a ser conocido como Pablo en un capítulo más adelante. Entonces, hermanos, sigamos adelante, tomemos fe en el Señor, amemos a los nuevos creyentes, amémonos unos a otros, siempre con amor, nunca con orgullo, con altiveza de corazón, siempre con humildad. Y si tenemos familiares que están peleados con Cristo, que creen conocer a Cristo, oremos por ellos, hablemosle de la palabra de Cristo, y vas a ver cómo Dios va a trabajar en sus vidas, como trabajó en la vida de Saulo.
uno de los hombres más duros, uno de los hombres más ímpetu, celoso por la ley de Jehová. Ponte de pie en esta hermosa tarde, vamos a terminar con una oración. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Y después, ¿por qué no terminamos con un canto? Recordando a Cristo, siempre, todos los días de nuestras vidas, recordando de Cristo. Tú y yo estamos hoy aquí, aunque no me creas, tú y yo estamos hoy aquí por la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos visto en esta hermosa mañana, Señor. Yo te pido que tú nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu misericordia para amarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tú y yo nos has dado, Señor, y con todo lo que somos, Padre. Gracias porque hemos podido ver la historia de Saulo, hemos podido ver cómo esa persona dura de corazón, pensando hacer lo que era tu voluntad, fue cambiada y fue transformada por el poder glorioso de Cristo, Señor. Yo te pido que sigas hablando a nuestras vidas. Hay familias cercanas a nosotros que no creen en Cristo, que a lo mejor creen en ti, pero no creen en Cristo, y creen entenderte y creen conocerte. Yo te pido, Señor, que esta iglesia sea luz en medio de la oscuridad. Así como Cristo se le apareció a Saulo con una luz resplandeciente del cielo, que esta iglesia, que los miembros de esta iglesia podamos ser luz. Cristo en Mateo nos ha llamado a ser luz del mundo. Que esta iglesia, Capilla Calvario, Oaxaca, pueda ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Que esta iglesia, que los miembros de nuestra iglesia, las familias de nuestra iglesia puedan dar paz, esa paz que solamente tú das a todas aquellas personas que están necesitadas de esperanza, de amor, de dirección, de consuelo. Usa nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén.